Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de esa segunda parte del dolor, que son los recursos o estrategias que consideramos que os pueden beneficiar para que podáis gestionar mejor el dolor en el trabajo de parto. Yo veo los recursos de parto como si estuvieran en una escalera, siempre lo digo, es como el símil que yo siempre utilizo, ¿no? Como que cada escalón, empezamos como desde lo más natural o lo menos farmacológico, menos invasivo, hasta lo más farmacológico que tenemos. Entonces yo siempre digo que las mujeres, o las animo a que vayan escalón tras escalón, y que muchas mujeres en la mitad de la escalera dan a luz y no han necesitado nada más, y otras pues por circunstancias de cansancio, de la longitud de su parto, de cómo avance o no avance, pues tienen que llegar hasta el final de la escalera súper rápido. El sentido del humor también es un recurso. Es que me estaba imaginando a las mujeres pariendo, a una mujer pariendo literalmente en mitad de una escalera. Total. Está bien. Oye, el sentido del humor es un recurso. Oye, que sepas que yo te he copiado lo de la escalera y lo utilizo mucho. Es que esto de la escalera es de Marina. Sí, pero yo ahora cuando digo a las mujeres, ¿qué hago? ¿Me meto? Cuando me preguntan, ¿me meto en la bañera? Cuando te pregunto, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para ahora gestionar? Digo, esto es una escalera. Vamos escalón a escalón. Es que me Porque parece... posiblemente la bañera, por ejemplo, no es el mejor primer escalón, ni mucho menos. Sino que tenemos también, aun siendo natural, hay muchas veces que tenemos escalones previos mejores. Claro, porque mucha gente utiliza o yo había escuchado en la caja de herramientas, ¿no? Tú tienes tu caja de herramientas, sí, y vas sacando. Pero es que ahí están desordenadas. Entonces, es verdad. En realidad, pues puedes entrar en la bañera antes de tiempo. Entonces, para mí la escalera es... Y además hay mujeres que se pueden quedar más rato en un escalón porque a ellas les va mejor y con ese escalón tienen suficiente, y otras que hay dos escalones que se saltan porque a lo mejor el agua en la bañera no es tan a gusto y se saltan ese escalón, ¿vale? Por poner ese ejemplo. Entonces, a mí ese símil, y que se vayan las mujeres vayan agotando todo el recurso que está en ese escalón, me parece muy... Sí, eso muy está, bueno. pero que también la escalera no es lineal, ¿no? O sea, que se puede volver, subir, bajar, volver, o sea, te puedes quedar enganchado en dos escalones, ¿no? Y dos Subes escalones a la vez. Bajas. Y se pueden usar dos escalones a la vez, ¿verdad? Podemos usar oxímetro a la vez que la bañera. No es algo fijo, o sea, que no es algo estático, sino que... Sí, es como que están todos los recursos ahí disponibles, ¿no? Sí, pero no cabe duda que efectivamente la imagen mental de la escalera yo creo que es clarividente. Total. De hecho, el primer recurso no está en nuestra escalera, el primer recurso no es para el día del parto. Creo que el primer recurso empieza mucho antes. Sí, el primer recurso tiene que ver con cómo afrontamos nuestro parto, cómo nos imaginamos, cómo soñamos, cómo nos preparamos. Enganchando un poco con el capítulo anterior, hablábamos de la percepción, ¿no?, que teníamos, de la vivencia que teníamos del dolor, cómo interpretábamos el dolor. El dolor, es muy importante conocer la fisiología del parto y con ello la fisiología del dolor, que el dolor del parto es un dolor bueno, que el dolor del parto tiene sentido, que no es lo mismo el dolor del parto que el dolor de que te extraigan una muela o que tengas un cólico renal. Y eso lo cambia todo. Esta es una frase, y eso lo cambia todo, es decir, es radicalmente diferente la vivencia que podemos tener del dolor del parto precisamente por eso, porque no es lo mismo venir... Hay una frase que es otro de los recursos que tenemos, dotarse de frases positivas y empapelar el espacio donde vas a dar a luz de mensajes positivos, ¿no? Y hay una frase muy bonita que la usó una madre el otro día, que la tenía en la pared, que es: el dolor me acerca a mi hijo. Esa frase la eligió ella, ¿vale? Habrá mujeres que no quieran utilizar la palabra dolor, pero hay otras mujeres que ponen cada contracción me acerca a mi hijo, o cada ola me acerca a mi hijo, pero cada mujer que elija la palabra que a ella le guste o le parezca que le va a ser útil, pero lo que está claro es que ese dolor es muy diferente. Entonces yo creo que el primer trabajo es entender esa fisiología, entender que ese dolor te va a llevar a moverte, ese movimiento te va a llevar a adoptar esas posiciones necesarias para que tu parto progrese
y para que tu parto, por tanto, sea más seguro para tu bebé, para que tu parto ocurra antes y de la mejor manera posible, ¿no? Entonces yo creo que cuando una madre entiende que con cada contracción ese movimiento, ese dolor le está guiando para adoptar esa postura a veces asimétrica, de repente el cuerpo te pide ponerte de rodillas, el cuerpo te pide como echarte hacia adelante o apoyar o levantar una pierna o ponerte de lado, todo eso tiene un sentido, tiene una utilidad, pues yo creo que es que la interpretación es radicalmente diferente. Entonces yo creo que ¿no? la primera herramienta para manejar el dolor es entender el dolor y entenderlo desde un punto de vista positivo. Y entender el parto, o sea, hacer una buena preparación a nivel entender la fisiología del parto. Hablaremos porque uno de los recursos, que es el tan famoso conocido hipnoparto, que Elena ya ha comentado una de las estrategias, que es lo de las frases positivas, pues el hipnoparto no es otra cosa más que en realidad yo pienso que habría que hacerle un rebranding al hipnoparto. O sea, el hipnoparto no es hipnosis ni es, ¿no? Es otra palabra que está muy mal conseguida. Técnicas, yo lo llamaría técnicas de relajación para el parto, ¿no? Y entonces la base, que es el hipnoparto, pues es una preparación física o sea, una preparación mental en la que la base es entender todo lo que pasa durante el parto, todo lo que le pasa a tu cuerpo, todas las hormonas que intervienen, cómo funciona el útero, cómo se dilata, cómo a nivel físico tu cuerpo cambia, para que al entender esa parte, o sea, tú cuando te formas en todo eso, pierdes el miedo al dolor, pierdes el miedo a no ponerte de parto, pierdes el miedo a estar en casa durante X horas porque sabes lo que está pasando con tu cuerpo, ¿no? Entonces esa es la primera parte del hipnoparto, que al final el hipnoparto se queda en las relajaciones y el mental, pero si una mujer hace un curso de hipnoparto completo, se prepara durante el embarazo, todo esto, o un curso de preparación al parto, toda esa fisiología, entender lo que le pasa a tu cuerpo para luego perder ese miedo el día del parto. Entonces es un recurso muy potente, yo creo. Sí, además conocer todas esas sensaciones es muy potente, porque eso hace que la mujer, al recibir esas sensaciones durante el proceso del parto, va poniendo tics y va notando, va entendiendo su mapa, cómo va avanzando, y eso pues es muy empoderador. Quiero decir, conoce, no está perdida, claro. Conoce en qué punto del mapa del proceso del parto se encuentra. Exactamente, y no tiene miedo. Que claro, y eso le quita el miedo. Es muy importante. Entonces, luego, ya que estoy hablando del hipnoparto, sí, lo empezamos a hablar por ahí, pues el hipnoparto, de lo que nos habla, ¿no? O las técnicas que nos propone son esas frases positivas que hay que repetirse hasta creerse, el ejercicio que se puede hacer a nivel personal. Podéis llenarla, hay 1000 frases, ¿no? Pero lo que yo os propongo es que hagáis una frase con vuestros propios miedos. O sea, a mí, ¿qué me da miedo, no? Que, por ejemplo, yo con mi primer parto me daba miedo no ponerme de parto, que me tuvieran que inducir, ¿no? Que tuviera una inducción de parto. Entonces, el ejercicio es convertir ese miedo en primera persona, en una frase positiva. Mi cuerpo va a saber generar oxitocina, y me voy a poner de parto de forma natural y voy a saber, mi bebé va a decirme qué día está preparado y cuándo quiere nacer. Un poco así, una frase que tú reescribas con tus propios miedos. Eso es un poco personalizar esas frases positivas en lo que vosotras vayáis necesitando. Y luego trabaja mucho el tema de cómo gestionar las contracciones o esas olas uterinas, que es como se dicen en el hipnoparto. Cuando viene la contracción, a nivel mental, el pensamiento, el pensar, pues se habla de visualizaciones, que es como mezclar las técnicas de respiración, o sea, el gestionar la respiración, que es muy importante, es un recurso importantísimo, que ya sabemos que cuando hiperventilamos, pues no nos oxigenamos, no oxigenamos al bebé, nos ponemos nerviosos, viene la ansiedad, viene la adrenalina. Entonces la técnica, el gestionar la respiración junto con el pensamiento. Entonces, ¿qué estamos pensando durante la contracción? Pues me voy a imaginar lo que queráis. Esto hay que entrenarlo, muy importante, ¿no? Durante la dilatación hay visualizaciones sobre, pues, un globo aerostático que está saliendo, o estoy dando un paseo por el mar, cómo van las olas, ¿no?, azotando durante la contracción. A mí me gusta el pensamiento de subir una montaña, porque me parece como que es
voy ascendiendo y voy subiendo una montaña, estoy en la naturaleza y voy caminando porque la contracción va subiendo de intensidad, entonces como que voy con esa intensidad y sé que voy a descender. Y luego en el periodo del expulsivo, pues en esas últimas contracciones que ya cambia esa sensación, las visualizaciones que propone el hipnoparto pues son diferentes, son como de abrirse, la típica de abrir la flor, abrir la rosa. A mí me gusta el imaginarme al bebé bajando por el canal de parto como si estuvieran en un parque acuático de atracciones, ¿no? Como el descenso del propio cuerpo. Propone eso el hipnoparto y luego a mí me parece súper válido. O sea, si yo estoy pensando durante una cosa, no puedo, el dolor, es que no puedo más, es que tal, o estoy pensando en otro, ¿sabes? Estoy distrayendo la mente también, claro. Entonces, ayuda mucho a entrar en el planeta parto también. Y luego las relajaciones guiadas, las meditaciones guiadas y las relajaciones guiadas, que eso también es clave y que también tiene que ser practicado, porque si nosotras ahora el día del parto os ponemos una relajación, bueno, pues os ayuda y os guía, pero no la tenéis mimetizada en el cerebro como algo que os relaje. Entonces las relajaciones guiadas, os animo a que si podéis antes de dormir, por las noches, busquéis, no todas las relajaciones relajan, hay voces que os van a relajar, por ejemplo, las mujeres que van a dar a luz con nosotras tenemos disponibles algunas relajaciones que las podéis escuchar, pero si no hay 1000 podcasts ahí en YouTube, podéis escuchar y la voz que os relaje. Yo escuchaba unas durante mi primer embarazo, las tuve que dejar de oír porque se me ponían muy nerviosa y luego encontré otras que me relajaban. Entonces eso, las relajaciones también son... ¿Y cuánto tiempo más o menos hay que estar entrenando previo? O sea, ¿cuánto te tienes que poner con el hipnoparto? Bueno, a ver, es como el hipnoparto en sí es una preparación de larga duración. Hay libros también, pero de cara al tercer trimestre, pues ya escuchar diariamente con los otros recursos que vamos a ir discutiendo para ir... sí, que tengan sentido el día del parto. Exactamente. ¿No? De hecho, es que el hipnoparto habla de que son unas técnicas que el día del parto no hay que pensar, que tienen que salir solas. Tienes que estar fluir. interiorizadas, ¿no? Claro, por eso hay que... Pero como yo digo, ni hay que verlas en HD, ni en Full HD, ni en, ¿sabes? Ni en Color Motion, ni nada. O sea, igual que te imaginas, igual que te relajas, puedes salir de la zona, no pasa nada y pues vuelve, no pasa nada. O sea, no te castigues, ¿no? Que si se te va un poco la cabeza... no pasa nada, es que eso es muy normal. Y eso sería como un poco todo el recurso del hipnoparto, que me parece muy valioso como preparación previa y como preparación mental para la gestión del dolor. Haciendo un poco zoom a esto que has dicho de los pensamientos durante la contracción, nos proponías las visualizaciones, ¿no? La clásica, esa está la versión terrestre del monte en la contracción que sube y baja, ¿no? Que es como muy fácil, la versión acuática con la contracción que subes y bajas la ola, pero yo creo que hay como un parto es muy largo. Yo creo que es importante, es un momento muy crítico, ¿no? Porque es durante la contracción donde todo se nos vuelve muy negro y yo creo que es muy bueno tener como muchas ideas, muchas herramientas, ¿no? Para ese momento concreto, ¿no? De pensamiento. Yo creo que sin duda posiblemente una de las más valiosas es la de la visualización. Otras cosas que yo he visto que funciona, que lo hacemos les proponemos a las mujeres cuando están ahí, a veces es simplemente no pienses, solo respira. Durante la contracción es muy difícil controlar pensamientos intrusivos negativos porque el dolor es muy intenso, entonces cualquier cosa que te venga a la cabeza va a ser negativo. Entonces muchas veces animamos a las mujeres, no pienses, o sea, fuérzate en no pensar, fuérzate en solo prestar atención a la respiración. Y también contar la respiración. Es una manera de no pensar, solo cuenta. Es una manera de no tomes decisiones, ¿no? No tomes decisiones, o sea, no pienses, no pienses porque no te va a salir nada bueno, ¿no? No te va a salir nada positivo. Por eso hay que preparar, o sea, todas estas hay que prepararlas porque si no el día del parto no te salen. Porque estás con dolor y estás incómoda, entonces no te salen. Cansada, otro recurso también muy concreto para la contracción, que se enmarca dentro del... Os va a sonar a lo mejor alguno un poco loco, el canto carnático. Yo la primera vez que escuché esto me dije bueno, esto es lo último de lo más hippie. Yo no soy nada hippie y tal, y suena rarísimo. Pero escuché todo esto me lo han enseñado las mujeres, sinceramente. Llevaba un tiempo escuchando mujeres que traían el canto carnático a su parto
Y yo, bueno, desde siempre he escuchado a mujeres que cantan o que canturrean o como lo quieras llamar, que vocalizan sonidos al exhalar durante la contracción. Y yo sí, desde mi formación primera, sí que había entendido una cosa muy básica, que es cuantos más sentidos intervienen durante la contracción y te sacan de la idea. La contracción duele, tengo dolor, me quiero ir de aquí, tal. Cuantos más sentidos intervengan en sacarte de ahí, mejor. Por eso, bueno, ahora vamos a hablar de más recursos. Entonces, al final, si tú cantas o haces un ruido, bueno, yo creo que esta experiencia la tenemos todos cuando de repente algo nos pone... No quieres oír a alguien y tú coges y dices, y haces un tal y empiezas a hacer un ruido como... Bueno, pues esto, una versión un poco más zen, es el canto carnático y bueno, lo puedes tener más modulado, más ensayado. A muchas mujeres me gusta porque es algo que a muchas mujeres les sale de forma espontánea. O sea, que sin haber preparado nada, les sale el canto, ¿no? Yo tuve un parto de una mujer que estaba haciendo el canto carnático, o sea, tal cual como lo reproduces en YouTube, o sea, que es una técnica india, o sea, la podéis buscar, canto carnático. Canto carnático y yo estaba flipando y decía, joder, qué bien lo hace esta chica, o sea, y además es un sonido que va evolucionando también con el parto, o sea, según va avanzando el parto, va avanzando, sí, cambia las vocales, cambia el gutural, luego al final y tal. Más y grave. Es que lo haces fenomenal. Puedes seguir. ¿Dónde has aprendido? ¿Dónde has aprendido? Es que yo soy cantante y actriz y... Claro, claro, sí, además, nos ha jodido. Claro, pero es importante que, bueno... No pasa nada, si no cantáis bien podéis también vocalizar. Claro, pero no es tanto porque cantes bien o mal, sino que seguramente esa persona tiene esa costumbre de tener su voz como una herramienta. Pero no hace falta... De relajación total. Eso es, pero no hace falta tenerlo, ¿no? Pero sí que de verdad puede ser útil simplemente eso, el tema distracción. Claro. El tema de distracción. Claro, o sea, de hecho has hablado tú, ¿no? De los sentidos, de utilizar los sentidos. Y tenemos ahí como un pack de técnicas alternativas, ¿no? Bueno, alternativas es un poco raro, sensoriales, ¿no? Sí, o no farmacológicas, ¿no? Eso es. Que serían pues aromaterapia, que tenemos ahí en casa, iba a decir, en nuestra unidad, que bueno, es nuestra casa. Si la tienen en casa y se van familiarizando con los aromas. Sí, claro, eso. Me refería a que era nuestra casa, que la Belén es nuestra casa, que un poco. Entonces, bueno, tenemos la aromaterapia, que combina pues eso. Tenemos un difusor que tiene además luz, con lo cual metemos ahí también las luces. Aunque en general en el parto nos gusta estar en un... Bueno, voy a hablar primero del ambiente, ¿no? El ambiente tiene que ser un ambiente... primero, las primeras horas en casa, pues es tu ambiente, ¿no? Estás recogido, estás tranquilito, es tu cueva, bajas las luces, es tu sitio, tu habitación, tu cocina, tu baño, ¿no? Nada mejor que empezar a ponerte parto primer en escalón casa. de la escalera. Eso es el primer escalón, exacto. Después intentamos nosotros reproducir en nuestra unidad el mismo ambiente, lo más relajado y lo más íntimo y oxitóxico que dice Helen, posible, pues eso, con unas luces bajas, con cero ruidos, cero interrupciones, cuevita total, oscuridad absoluta. Iba a decir, porque tenemos unas velas, nosotras súper guays, que trajo una pareja a su parto, que las trajeron ellos y me parecieron súper guays, y luego nos regalaron un paquete, una caja, y son velas que son de cera, real, pero son eléctricas y entonces son muy reales y son muy chulas. Claro, lo único que no podemos utilizar es inciensos y cosas con fuegos, eso no podemos, ¿vale? Pero lo intentamos hacer parecido. Entonces tendríamos eso, los aromas, la aromaterapia, que es lo que dices tú, que yo creo que luego lo vas a desarrollar, ¿no? Que tienes que tener un olor, tienes que tener algo que te lleve a otro, que te resuene, que te guste, ¿no? No por mucha mezcla que hagamos de algo que nos gusta a nosotras, si a la mujer eso no le dice nada o no le lleva nada. Sí, eso siempre hay que preguntar a la mujer la que le gusta. Todo lo que vamos a hablar hoy son cosas que tenéis que practicar en casa, claro. Y algunas os van a servir más, otras os van a servir menos, pero no tiene ningún sentido que el día del parto os pongamos claro, nosotras sugerimos el jazmín o hagamos una mezcla de no sé qué, porque si vosotras no os dice nada, pues eso es. ¿Qué más? Tendríamos eso, las luces, el aroma, el peine de acupresión, ¿no? Que es, ahí juega con las dos cosas, con que te distrae, al final es lo mismo, volver a distraer la mente de ese dolor que tienes, de esa intensidad que tienes,
y luego yo no estoy muy puesta en esto, ¿no? Pero por lo visto debe presionar algún punto especial de, pues no sé si de acupuntura o de los meridianos chinos, no sé muy bien lo que es. Nuestra acupuntora de cabecera, Cristina, perdóname por esto. Cristina Entre Barrigas, habla de, creo que el plexo solar o así, ¿no? Es un punto, bueno, a lo mejor no todo el mundo sabe qué es esto del peine de acupresión, pero... Pues unos peinecitos así, o que se te puede utilizar cualquier peine, o sea... ¿El de paradores? Eso es buenísimo porque es de madera, o sea, si es de madera mejor. Eso para se utiliza aquí, para hacer expresión cuando viene ¿Que te dan peines de madera? ¿El de paradores? ¿Sí? ¿Te dan de madera? Sí, te dan un peinito de madera. Mucho nivel. Me lo regalaron en un regalo de bodas. Ah, sí. Era porque era un fin de semana en paradores. Eso que utilizas la distracción y luego la presión sobre esos puntos. Y es un peine que con los pinchitos, con las púas, presionas sobre la mano. Los hay, uno normal valdría, chiquitito para que te quepa en la mano, y los hay por lo visto especiales para sí, para más eso. monos redonditos de madera. Más, ya, tú durante la contracción lo presionas. Y bueno, y algo hará, yo creo, ¿no? Por lo menos la sensación esa de me estoy concentrando en algo, mi dolor va... Hay muchas mujeres a las que les sirve mucho y dicen el peine, le dicen el peine, y durante la contracción presiona y tiene esa doble función de distracción y luego, bueno, pues parece que estimula esos puntos que son antiálgicos, ¿no? En yo tuve una mujer que tuvo un parto largo y estuvo muchas horas y en una mano tenía el peine y en la otra una bola antiestrés. Sí, también porque dos peines eran como mucho. Entonces en una tenía la bola antiestrés y en la otra tenía el peine durante muchas horas. Luego está puesta la música, que yo creo que no hace falta casi ni hablar de ello, ¿no? Que la música te lleva a donde sea, te relaja, te gusta, ¿no? Aunque también hay que siempre individualizar y preguntar en qué momento del parto estamos, si quieres, ¿no? Porque hay mujeres que tienen su lista y están enganchadas y encantadas, o la pareja ofrece poner música y la mujer en ese momento no quiere silencio absoluto, pues silencio absoluto, ¿no? O sea que al final hay que estar ahí en ese parejas que han preparado de todo y luego de repente llega el momento quiere saber nada, y no quiere poner. Mi pobre marido era como su misión. Preparó una lista con música animada para el preparto, que yo le he dicho, en el preparto vamos a música animada, luego una música de relajación, todas las noches poníamos la música y me puso la primera canción y dije apaga eso, fuera de aquí, no quiero música, necesito silencio. Tal cual. Pues nunca sabes. Luego las parejas ahí tienen, aunque luego hablamos de la presión, de masajes de presión, pero también están en otras fases de parto, se pueden hacer masajes relajantes, cariñitos, ¿no? Mimos, caricias, que eso también ayuda pues a estar más a gusto, a seguir generando oxitocina y a que la cosa vaya fluyendo. Así que todos los sentidos al final, ¿no? Eso es implicar los sentidos, ¿no? Y luego que todo eso lo que nos quita es el foco de atención, ¿no? O sea, a mí al final el peine no es magia, el peine de acupresión te quita el foco de atención de lo que te está doliendo, ¿no? Y pues como siguiendo esa línea tendríamos la máquina de TENS, que eso muchas mujeres ya lo van conociendo, pero hay muchas mujeres que no, y en muchos sitios que no se recomienda o que no se habla, y a mí me parece una herramienta súper útil, sobre todo para las primeras horas del inicio, ¿no? Del inicio en el preparto. Y para el viaje en el coche. Total. Las que viven un poquito lejos, que tienen media horita de viaje, para el TENS el viaje es maravilloso. Que eso al final es una máquina que tiene como 4 parches de electrodos que se ponen 2 en el sacro y 2 un poco a la altura lumbar, un poco más arriba, y que podéis ir controlando vosotras la intensidad y va dando como unos descargas eléctricas pequeñitas, y entonces durante la contracción se puede subir y se quita, se baja. Claro, se va bajando la intensidad. Y importante que no es compatible con el agua, que eso yo creo que queda claro y es sentido común, pero que es importantísimo que no lo podéis meter en la bañera, si no la quitáis y la volvéis a poner. Y sobre todo funciona eso en la primera parte del preparto, porque luego ya la contracción es tan intensa que la máquina de TENS Nosotros tenemos algún post sobre el TENS y os recomendamos alguno en Amazon. Nosotros no lo alquilamos porque verdaderamente uno muy sencillo de 40 euros en Amazon vale, y oye, ya lo tenéis. Te lo quedas luego en casa. Claro. Y tiene su... O se compra de segunda mano y os compráis los parches nuevos. Claro, si al final lo más caro son los parches. Claro. Y va bien. Y ya está. Y luego ya, pues ya de cara a recursos que tendríamos ya en el hospital, como un poco de eso de quitar el foco, sería el famoso Entonox u óxido nitroso, el gas de la risa, que en el parto no da risa,
que también se puede utilizar junto con otros recursos, y aquí ya estamos subiendo nuestros escalones, ¿no? Y eso como que es este gas, pues es un gas que también como que te nebuliza, te nubla la visión, entonces te quita esa percepción de dolor y te pone como en una nube, ¿no? Es un gas que... Narcótico. Un narcótico, pero que no tiene efecto secundario en bebé, y solo está en el organismo unos 60 segundos, o sea, durante el tiempo que se está utilizando. Entonces, siempre, o sea, solo se recomienda utilizar durante la contracción. Es importante, si se utiliza durante todo el rato, pues te coges un mareo interesante. Entonces, nosotras tenemos unas balas que además son móviles, por lo tanto es guay porque se puede utilizar en cualquier punto de la habitación, con una boquilla en la que aspiras y sueltas el aire. Lo aprendes a utilizar en un minuto, ¿no? O sea, claro, total, en un minuto. Pero es importante entender que solo es durante la contracción. Y a muchas mujeres les ayuda a esa regulación de la respiración, ¿no? Como tienes la boquilla, te concentras mucho en respirar. Y como método alternativo funciona muy bien. Claro, y luego, al ser ya algo farmacológico, aquí sí tiene algún efecto, digamos, puede tener algún efecto no deseado, ¿no? Pues que si una mujer lo prueba, no le gusta, se encuentra mal, esa sensación de mareo es desagradable, pueden aparecer náuseas, boca seca, o sea, hay cositas que pueden ocurrir, que contamos, por supuesto, pues lo mismo, se prueba. ¿Que no convence? Lo dejamos y pasamos, ¿no? Cogemos otro recurso. Es de decir que una vez que lo empiezas a utilizar, al principio tienes esa sensación, pero luego ya como que el cuerpo se acostumbra. Yo en 15 años no he observado ni un solo efecto secundario grave, terrible, importante, claro, bajada de tensión, de nada. Te puede no resultar útil, no gustar, pero efecto secundario... el óxido nitroso tiene una utilidad, es muy importante entender, no es un analgésico propiamente dicho, como habéis dicho, es un narcótico, pero el dolor es una percepción muy compleja, es emoción, es físico, emocional, psicológico, es todo a la vez, y sirve muy bien el entorno para todo lo que hay alrededor del dolor físico. Entonces, cuando la mujer, además de dolor, tiene esa especie de mezcla de miedo, no puedo más, estoy agobiada, no voy a poder con esto, todo eso es mano de santo. Y además te focalizas, lo que decíamos, antes de no pensar o de solo contar y de tal. Entonces, para muchas mujeres, el parto de la semana pasada... ella estaba muy descontrolada, lo estaba gestionando regular. Probamos el óxido nitroso y de repente, como si se le hubieran quitado las contracciones. Y estaba hablando, esto sí que es bueno, esto sí que es bueno. Y entonces me dice el marido, ¿qué le has dado? Esto le ha quitado el dolor, pero tendrá contracciones, ¿no? Y entonces él empezó a agobiarse pensando que entonces ya no tendría contracciones. Y le tuve que explicar al marido, esto ni siquiera es analgésico. O sea, esto no le ha quitado el dolor, le ha quitado todo lo demás. Pero ¿no? Maravilloso, estaba dilatando, vamos, que parió en 2 horas había parido, o sea que... Bueno, es que para algunas mujeres es fantástico, y posiblemente haya mujeres a las que no les sirva demasiado. Bueno, nos quedan 2 importantes, nos queda el agua, que bueno, posiblemente pues pues el agua es mágico, es la herramienta no farmacológica más potente que tenemos dentro de la unidad y en general. De hecho, le hemos dedicado un capítulo entero al agua. Tenéis un capítulo al parto en el agua, no tanto el agua, pero sí, así por mencionarlo muy breve, pues es la herramienta no farmacológica más potente que tenemos, la inmersión en el agua. En realidad tiene una función muy parecida a todo lo que hemos dicho antes, es decir, tiene esa función de distraer, pero a lo bestia, ¿no? Es decir, todas las células de nuestro cuerpo, todas nuestras terminaciones nerviosas se ven sometidas a un impacto maravilloso de relajación, que es el agua calentita. Y eso tiene un efecto analgésico pues muy potente, de relajación, bueno, de percepción positiva, ¿no? Entonces, como analgésico, esa es fundamentalmente su función. Tiene otras funciones, pero ya las hablamos en otro episodio. Entonces, bueno, tiene un tiempo en ese sentido, es decir, evidentemente no son 6 horas, es decir, va a tener un efecto sobre todo muy, muy potente las primeras hora y media, 2 horas, y luego posiblemente eso se pase, pero también se puede, como decía antes Laura, puede salir y luego volver a entrar y recuperar un poco esa sensación. Y luego nos quedaba, nos queda una... Estamos en el último escalón de la escalera. Estamos ya arriba del todo. La epidural. Claro. Epidural sí, epidural no. Eso sí que nos queda... Bueno, epidural podemos hacer un tercer episodio. No, sí, lo tendremos, pero así brevemente. Nada, epidural, pues eso, último escalón de control del dolor, es estupenda porque es lo que realmente quita el dolor, eso sí que es una analgesia, pero pierdes movimiento, has empezado tú justo hablando del movimiento, que es lo mejor que tenemos para gestión
gestión y control de parto y avance del parto. Entonces, bueno, pues hay que sopesar en qué momento estamos y si una mujer la necesita, por supuestísimo que la epidural está disponible. Lo hemos dicho yo creo que ya más veces, no es lo mismo ponerse una epidural al inicio del parto con 2-3 centímetros que ponerse al final con 7 u 8, con un parto ya en condiciones, con un parto que va a tope. Bueno, pues es distinto todo, la duración, la experiencia, la progresión de parto. Así que nada, epidural, hablamos un día, ¿no? Yo creo de epidural. Sí, haremos un capítulo para hablar bien de la epidural, pero que sepáis que es uno de los recursos farmacológicos, bueno, es el recurso por excelencia y que quita el dolor un 80%. Y yo creo que ya, pues eso, para terminar y concluir con este capítulo, pues hacer simplemente un resumen, que ya lo hemos ido hablando, pero que es muy importante el pensar en esos anclajes sensoriales, que son esa preparación previa, ese entrenamiento en casa durante el embarazo, buscar qué cosas os gustan, qué cosas os relajan, qué música sí, qué música no, qué aroma sí, qué aroma no, qué relajaciones y no buscando en esos sentidos, pues si tenemos la vista, queremos oscuridad en el día del parto, por eso os animamos a hacer vuestra cueva, bajar las luces. Si hablamos del tacto, esos masajes que decía Laura. Si hablamos del olfato, esa aromaterapia. Si hablamos del gusto, nunca llevar con hambre y sed al parto, tener vuestros snacks preparados en la bolsa de parto. Eso no es propiamente antiálgico, pero es muy importante. ¿Y qué sentido me falta? No, has dicho todos, yo creo: gusto, olfato, tacto, vista. Y la música. Y oído, la música y los audios. Y eso ya lo hemos ido hablando. Listas, sí. Así que nada, que os animamos a hacer vuestros anclajes sensoriales, vuestras frases positivas y llenar la casa de posits y los WhatsApps de frases positivas. Y muy importante, no sé si lo hemos mencionado, pero tanto por parte de Innoparto como por parte de un recurso, escuchar relatos positivos de parto. También tenemos capítulos, tenemos relatos en la web, solo queremos que os focalicéis en historias positivas y reales de partos. Quien venga a contaros algo negativo, lo quitamos, porque lo que estamos haciendo es generando miedos, y no queremos que generéis miedos, queremos que generéis confianza y que al final le perdáis el miedo al parto y el miedo al dolor, y que tengáis herramientas para poderlo gestionar. Muy bien. Ya está, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Seguidnos, darle like, seguidnos en todas nuestras plataformas, en tuparto.com, llamadnos para dar luz con nosotras y nada, y estamos disponibles en WhatsApp. 24 horas está aquí mi amiga disponible. Todas. Todas horas. Adiós. Adiós. Chao.